Saludos, es un placer acompañarle nuevamente. Estamos de regreso en línea para dialogar sobre economía. El redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y de los restantes actores económicos en su papel complementario constituye otro de los objetivos del plan de gobierno para corregir distorsiones. Se trata de llevar a la empresa estatal al rol que le corresponde dentro de la economía del país y de cada territorio, así como de lograr la sinergia entre ambos sectores. Precisamente ese será el tema que nos ocupe en la tarde de hoy, y para hablar sobre ello contamos con la presencia de dos profesores de la Universidad de Cienfuegos, ambos miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en la provincia, Andrés Martínez Ravelo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también el máster en Ciencias, Omar Sánchez Valladares. Bienvenido nuevamente a nuestro espacio. Buenas tardes, gracias. Es un gusto que nos acompañen en esta tarde. Yo le propongo a usted hacer una breve pausa y de inmediato estamos de regreso para comenzar nuestro diálogo. Apremia la transformación en las estructuras y esquemas de incentivos de la empresa estatal socialista y su interconexión con todos los actores económicos, sustentado en el perfeccionamiento de la institucionalidad, el acceso a mecanismos financieros, mayor participación en la producción nacional y su vinculación al desarrollo territorial y las estrategias municipales. Por su parte, los actores económicos no estatales, en su papel complementario, tienen como objetivo tributar a la eficiencia integral de la economía, generar empleos, desplegar iniciativas, incrementar los ingresos al presupuesto del Estado y contribuir al bienestar en función de los objetivos del desarrollo del país. Estamos de regreso en línea y ya lo planteaba el material. Hablaremos hoy sobre el rol de la empresa estatal y también de las empresas cubanas en el entramado del país. Para comenzar el tema, quisiera, profesor Andrés, que me comentara brevemente, que me abordara las principales características del sistema empresarial cubano en sentido general. Sí, buenas tardes, reiterado, y bueno, es un placer, como siempre, estar acá y acompañado por mi profesor. A ver, yo creo que hay un tema que tenemos que dejar claro, ¿no? Y el asunto es que en Cuba existe un sistema empresarial. A ver, yo creo que tenemos que reconocerlo. Un único sistema empresarial conformado por empresas estatales socialistas. Es complejo, es heterogéneo, es diverso en cuanto a su composición y en cuanto a incluso la legislación que cada uno lo rige. Ya te digo, la empresa estatal socialista, que sería el núcleo central en la cual estaría encaminado nuestro proyecto económico social, pero también está acompañada por empresas privadas de diferentes dimensiones, pequeñas, medianas y microempresas, por cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, incluso por que formarían parte de ese entramado de generación de bienes y servicios, que son los trabajadores por cuenta propia, en otros lugares del mundo llamados autónomos, en Cuba trabajadores por cuenta propia. Entonces, el sistema empresarial nuestro es un sistema empresarial incluso por empresas mixtas, tanto empresas mixtas nacionales entre el sector estatal cubano y el sector privado interno, como por empresas estatales cubanas y empresas extranjeras. Es decir, el entramado es complejo, es heterogéneo, cada uno con sus legislaciones, y ese es el contexto en el cual pudiéramos estar hablando de la empresa y después de la empresa estatal socialista y su rol. Y yo creo que también para hablar de ese contexto tendríamos que estar diciendo que están enfrentándose todos esos actores en una mayor o menor medida, todos a un desafío muy importante que tiene que ver con el bloqueo y con las sanciones externas, y el otro tiene que ver con la situación hoy macroeconómica, es decir, de la estabilidad macroeconómica, tanto del déficit fiscal, con que hoy pudiéramos estar afectando, que afecta a todos, como por los temas que tienen que ver con la inflación. Por tanto, ese es el contexto. Un sistema empresarial único, con diferentes regulaciones, que se enfrenta a desafíos, tanto desde el punto de vista de las sanciones externas como problemas internos que tiene que estar modelando para poder lograr esa eficiencia que todos queremos y que se genere mayor cantidad de bienes y servicios para la población. Profe, usted lo ve y obviamente es así como un entramado único. Sin embargo,
¿hay alguna resistencia con respecto a eso? ¿Todavía los propios empresarios separan el sector privado de la empresa estatal? ¿Por qué la necesidad de verlo todo en su conjunto y de que actúen en función de responder a las necesidades del país? Te decía que ese es un reto. Primero que ahí hay una carga que pudiera estar el compañero más después hablando también sobre esos asuntos de cómo tenemos que aprender a desaprender y desaprender. Y nosotros a veces estigmatizamos a uno y estigmatizamos al otro. O decimos que la empresa estatal es la que es ineficiente y decimos que es eficiente el sector privado, o decimos que la empresa estatal es la que tiene que tener toda la preponderancia y desconocemos el papel que juega el sector privado y el sector cooperativo, por cierto, porque siempre se nos olvida el sector cooperativo. Y cuando hablamos, eso es otro estigma que tenemos en el lenguaje, en la comunicación. Tenemos diferentes actores y yo creo que, ¿por qué lo hacemos? Yo creo que es un tema que tenemos que transitar hacia hablar mejor y entender mejor, incluso poder comunicar mejor todos, desde la academia, desde los decisores, desde los que dirigen incluso a ese nivel y a otros niveles, y de la población reconocer todos de que hoy estamos en un entramado complejo. Por eso yo te decía, para mí, y creo que lo compartimos con muchos profesionales, hay un único sistema empresarial, en una mayor o menor medida enfrentado a diferentes retos. Y tratar de separar a uno del otro, entonces nos lleva a esas separaciones de que no, yo no me encadeno contigo porque o yo no aprovecho contigo esto, o tú eres muy ineficiente, o es ineficiente y lo que tenemos que hacer es esto, o tenemos que llevarlo todo al sector privado o tenemos que llevarlo todo al sector estatal. Entonces yo creo que entenderlo de que estamos en ese contexto son de los desafíos que tenemos ideológicos para mí. Independientemente de los desafíos materiales, objetivos, también hay cuestiones que tienen que ver con los seres humanos, con las personas que dirigen las empresas, que a veces no son capaces del todo de emprender. Profe, ¿qué se necesita, qué se requiere para que se logre el objetivo principal de esa empresa de cumplir con su objeto social, de ser eficiente, de ser rentable y a la vez de crear un ambiente cálido en los trabajadores, en el clima laboral? Saludando a los televidentes y realmente a esta pregunta trataremos de razonar. Había hablado, el ingeniero Andrés hablaba acerca de que es un sistema. Bueno, en los sistemas, los componentes del sistema tienen que trabajar con cierta sintonía. Si no hay esa sinergia entre los diferentes elementos, el resultado no puede ser apropiado. Por tanto, hay que ver cómo aprovechamos con efectividad todos los elementos que participan en este sistema, digamos, de la economía cubana, donde pueden haber, como él ya ha explicado, empresas, cooperativas, individualidades, propiedad privada, incluso nacional o internacional. ¿Qué hay que buscar? Dentro de los componentes de toda actividad económica está el capital, el dinero, están los recursos, la tecnología y están las personas. A mí me gustaría, incluso dentro del perfil que trabajamos, es el perfil de las personas. Incluso se habla de capital humano, capital viéndolo desde el punto de vista como realmente el recurso humano. A mí me gustaría verlo como persona, o sea, es sencillamente ese recurso que participa o esas personas que son las que le dan la cualidad al resultado final. Y por tanto habría que trabajar muchísimo. Usted hablaba, no cabe duda que cualquier organización tiene que tener un tipo de dirección y esa dirección debe ser, y lo trabajamos en el liderazgo. ¿Y qué cosa es el liderazgo? Algunas personas asumen el liderazgo como una individualidad ajena, diferente, por encima de los demás. Cuando hablamos del liderazgo corporativo, del liderazgo de las organizaciones, estamos hablando de una persona incluso que interactúa y que comunica y se relaciona con los demás. Y hoy, como siempre, pero hoy más que nunca, hay que ir a la participación, al diálogo, a la conversación, a la sinergia con los públicos y en este caso, sobre todo con los trabajadores. En el mundo de la mercadotecnia hablamos de clientes internos y clientes externos. Bueno, pues los clientes internos de las organizaciones, llámese de cualquier tipo, ¿quiénes son? Los trabajadores que allí están, que son los que realizan las transformaciones para crear servicios y productos, que es lo que consumimos. Porque al final toda organización se crea con un propósito y las organizaciones empresariales tienen un propósito, crear ciertos recursos. Y eso es lo que hace falta. ¿Qué podemos distribuir? Los recursos, o sea, los productos y los servicios. Y para ello hay que hacerlo con una efectividad. Y esa efectividad introduce, ¿qué cosa? Que tiene que ser eficiente. Y para que haya eficiencia hay que hacer un buen manejo de los recursos, pero algo que introduce muchísimo y ayuda a la eficiencia es la cultura, la manera, la forma en que dirigimos
la forma en que organizamos, la forma en que estructuramos. Por tanto, hace falta también que esas personas que participan tengan el nivel de motivación, de implicación en lo que están haciendo. Y por supuesto, a mí me gustaría, en algún momento podríamos hablar también de cómo las personas que están en las organizaciones tienen una estimulación, tienen una, digamos, el por qué tengo que hacerlo y hacerlo bien. Y de alguna manera que haya, digamos, un incentivo material y también incentivos no materiales concomitantes que pueden haber y que ellos son muy importantes porque no solamente del salario es que vivimos, también hay otras cosas. Pero no cabe duda que a través del salario, a través de esos dineros que nos llegan, a través del trabajo que hacemos, es que resolvemos mucho de las necesidades perentorias que tenemos las personas. De ahí entonces que haya, ¿qué cosa? Una necesidad de dirigir bien, de conocer, de aplicar la ciencia. Incluso en algún momento podríamos hablar acerca de la ley de la ciencia y la tecnología y cómo la aplicamos y cómo logramos con pocos recursos, si se aplica bien la ciencia, si se aplica bien la tecnología, pues podremos lograr una efectividad para poder ser más competitivos, para que nuestros productos y servicios tengan un incremento de valor, para que eso poco que podemos producir o que tenemos se valorice en los mercados de manera tal que nos pueda tener un rédito que nos permita, por supuesto, lograr la satisfacción de esas necesidades perentorias que tenemos y ir saliendo de la situación, podríamos decir, de dificultad, de crisis en que estamos viviendo. Sobre los retos y desafíos de la empresa cubana, yo les propongo dialogar más adelante. Ahora hacemos una pausa y de inmediato estamos de regreso. Se trata este objetivo de evaluar las transformaciones necesarias a realizar al funcionamiento de los proyectos de desarrollo local y la gestión estratégica del desarrollo territorial en función de las experiencias prácticas y las disposiciones jurídicas de los nuevos actores económicos. Consolidar el proceso de descentralización territorial de competencias hacia los municipios. Incluye además el fortalecimiento de los presupuestos locales, en el que se constatan avances, requieren de una mayor consolidación. Asimismo, la implementación de las adecuaciones para la utilización de los recursos financieros de la contribución territorial para el desarrollo local. Ya usted lo escuchaba muy a tono con la estrategia de desarrollo del municipio. Está también el rol de la empresa estatal socialista y vamos a hacer la sinergia, valga el término, entre estos dos factores tan importantes dentro del municipio. La empresa estatal, su rol, su función y también esta gestión estratégica para avanzar en el desarrollo territorial en el que las entidades cubanas desempeñan un papel muy importante. Profe, ¿cuáles son los retos en ese sentido para los municipios? Yo pienso primero que hay sí, considero, a partir de lo que hemos estado investigando y estudiando, primero que hay muchas cosas que tenemos la posibilidad, como decía Omar, de aprovechar con las personas sin tener que depender del capital financiero, de los recursos, sino aprovechando hoy esas capacidades que hoy tiene la empresa estatal socialista para jugar su papel. Ese es el primer reto. Y entre esos retos, por ejemplo, de la empresa estatal socialista, estaría aplanar estructuras reconocidas. El presidente incluso lo decía dentro de lo que se explicaba hace poco. Hay estructuras que hoy están de manera vertical y siempre hemos estado hablando, no es un secreto para nadie, que hemos estado diciendo que una de las estructuras que hoy está limitando es esa centralización de los OSDE. Bueno, yo digo que yo no soy enemigo de los OSDE, yo digo que los OSDE lo que tienen que aplanarse más, porque es una estructura necesaria, ¿ya? Por tanto, ese aplanamiento de estructura llevaría a que la verticalidad en esa empresa estatal hoy permita una mayor flexibilidad a partir de la disposición de que pueden utilizar mejor sus capacidades para tomar determinadas decisiones. Es decir, ese aplanamiento de estructura conllevaría a una menor verticalidad, incluso en la distancia, porque casi todos están a 300 kilómetros de la provincia, en el caso de Cienfuegos. Por tanto, yo creo que eso es un asunto que debíamos estar viendo, ¿no? Es decir, aprovechar esa capacidad que hoy se está diciendo y es el reto. Es decir, el reto es cómo logramos que esa verticalidad influya en la menor medida y cómo eso no lastre también desde el punto de vista de la eficiencia, porque son estructuras burocráticas que hoy están lastrando sobre la eficiencia de la empresa estatal. Y por tanto, hay empresas también estatales que por dentro también tienen un lastre desde el punto de vista burocrático. Ese es el primer reto. ¿Cómo redimensionamos?
con la misma velocidad que lo hace el otro sector, ¿me entiendes? Sin poner en riesgo a los trabajadores, sin violar lo que está en el Código del Trabajo. ¿Cómo nosotros logramos redimensionar la empresa estatal y cómo logramos aplanar esas estructuras? El otro reto yo creo que está en el asunto que tiene que ver con, desde el punto de vista interno, porque ahorita hablamos de otro reto que era externo, con el tema de la necesidad de lograr inversiones. Lo mencionábamos en un programa anterior. Inversiones. Entonces, ¿cómo lograr que hoy una inversión? Primero vamos a hablar de la inversión extranjera. Y cuando hablo de la inversión extranjera, ¿cómo captar? Que se ha hablado en otros asuntos, ¿cómo lograr capital extranjero fresco, es decir, dinero fresco para poder capitalizar la empresa cubana? Eso es un asunto. Y el otro es cómo logramos, y eso es un asunto que hemos abordado en diferentes clases que hemos estado compartiendo, con el cual incluso Omar, allá en algunas empresas lo hemos visto, el tema del perfeccionamiento de la planificación de la inversión en Cuba. Hemos estado hablando de cómo el dinero que hoy nosotros tenemos en la empresa lo convertimos en el corto plazo en otro ingreso, no en un gasto. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Tanto en la empresa, cada dinero que tenemos, ¿cómo logramos que eso se convierta en una inversión y no en un gasto? Y no considerarlo como un gasto, igual que en el municipio. Y el otro reto, que yo pienso que deberíamos estar viendo, es cómo nosotros logramos ya fortalecer en el municipio el entramado empresarial. El presidente decía, hay que lograr que el desarrollo sea de abajo para arriba, es decir, que se desarrolle el municipio, después la provincia y después el país. Y yo creo que para que se desarrolle el municipio tenemos que tener un entramado empresarial fortalecido. Y ese entramado empresarial primero depende de este fortalecimiento que tenemos que tener en la empresa estatal socialista. Con todo esto que estamos hablando, logrando que sea eficiente, logrando que logre aprovechar esas capacidades que ellos le están dando. Pero también cómo nosotros multiplicamos la cantidad de actores privados que pudieran estar brindando bienes y servicios y aportando a ese presupuesto municipal para llevar a cabo ese desarrollo que en las estrategias nos proponemos. Profe, en este tema, ya lo comentábamos, el desarrollo territorial, también la eficiencia de las empresas. El profe Andrés mencionaba esas organizaciones centrales que también de una forma u otra rigen el desarrollo de las empresas. ¿Cuánto puede influir o no en ese rol de los propios empresarios a la hora de emprender, a la hora de crear iniciativas diferentes en sus organizaciones? Andrés hablaba acerca de la burocracia. Cierto nivel de burocracia hace falta, hay que estar organizado y por tanto tenemos que hablar realmente de una organización, una estructura, y por supuesto las organizaciones tienen que mejorarse en las estructuras. Por ejemplo, como profesores sabemos que preparamos los ingenieros industriales. Bueno, los ingenieros industriales tienen un perfil de preparación de cómo organizar las diferentes entidades para que su efectividad sea mayor. De ahí entonces que podemos aprovechar mejor los recursos. No cabe duda que el entramado empresarial o organizacional que brindan servicios y productos en los municipios tiene que aumentar, tiene que ampliarse y por tanto de alguna manera nosotros tenemos que un poco ir a una mayor interacción entre las que existen y crear otras. O sea, estamos hablando de invertir, incluso ya no podemos tener una gran inversión, un gran monstruo que le dificulte, digamos, capturar el mercado, ver qué cambios hay que hacer, sino por el contrario, una mediana o una pequeña empresa puede ir y creando sinergias con otras, pues por supuesto ir mejorando, perfeccionando la producción que hace para que lleguen los servicios y los productos. Y por supuesto, si cada municipio logra un mejoramiento, y si en Fuego que tenemos 8 municipios, los 8 municipios se reorganiza, se estructura, logramos cierta, incluso podríamos hablar, se está hablando acerca de la autonomía. Bueno, hace falta cierta autonomía, pero no es que haya una independencia municipal. Los municipios tienen que ser sinérgicos, tienen que integrarse, tienen que lograr incluso entre los diferentes municipios crear zonas de interacción, como también entre los diferentes tipos de organizaciones que existen productivas. La empresa estatal, la particular, la cooperativa, y por qué incluso las leyes están permitiendo y los decretos están permitiendo y facilitando que se logre ese entramado donde haya sencillamente un resultado, haya por tanto una productividad, una efectividad, que es lo que se está buscando. Y de ahí entonces los municipios tendrán que, y Andrés hablaba de achatamiento de la estructura, no cabe duda que hay que empoderar sencillamente, pero para eso hay que aprender. Por tanto, a mí me gustaría decir ahora y en cualquier momento que el aprendizaje es constante. Precisamente sobre eso, profe, sobre las capacidades que existen en los municipios, yo le propongo hablar más adelante. Nos vamos ahora a una pausa y estamos de vuelta de inmediato. El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anex Cienfuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas.
Estamos de vuelta en línea y antes de la pausa comentábamos sobre las capacidades de los territorios para lograr esa sinergia, esas alianzas en función de su desarrollo y también del progreso, del avance de la empresa estatal socialista. Profe Omar, ¿están listas las estructuras municipales para emprender, para desarrollar, para soñar el municipio que tanto necesitamos y deseamos? Esa pregunta hay que razonar y decir, de alguna manera tienen el reto. Ahora, ¿la preparación está? No, pero no vamos a esperar estar preparados para hacer las cosas. Hay que ir aprendiendo y haciendo. Hay que desaprender también algunas cosas porque la cultura del cambio tiene que irse imponiendo. ¿Y cómo se impone la cultura del cambio? Bueno, los cambios generalmente a veces pueden ser traumáticos, pueden ser dolorosos. Realmente a veces nos asustan los cambios. Sin embargo, todo lo que sea efectividad, por supuesto, va a ayudar y va a contribuir para los beneficios de la población. Eso va a ser muy bueno. Vamos a verlo de esa manera. Por tanto, en los municipios habrá que prepararla, habrá que hacer un autoestudio, un autoconocimiento, una preparación y también utilizar más los diferentes polos de la ciencia y el conocimiento, como puede ser la universidad, como puede ser las organizaciones incluso que brindan esto, la Asociación de Comunicadores, la ANEC, etcétera, etcétera. Donde quiera que haya un conocimiento, que haya, incluso hay que fertilizarlo, hay que intercambiarlo. Estamos llamados todos a ayudarnos, a integrarnos. Yo soy fan de la colaboración y yo creo que las entidades, los municipios tienen que colaborarse y por tanto, realmente las personas en la medida que cada uno logre trabajar, digamos, en su municipio, pero mejorando y viendo la perspectiva de cómo podemos irnos integrando hacia otros, también con otros municipios, con otras entidades y con otras organizaciones para ir dando los servicios y los productos que necesitamos. Por tanto, en el municipio hay que ver que hay muchas fortalezas que podemos aprovechar. Incluso existen sedes universitarias en los municipios, hay maneras de hacerlo. En estos momentos está muy dificultoso, por ejemplo, el problema de la transportación. Bueno, habrá que ver a través de las redes, a través de una manera online, cómo nos capacitamos, cómo nos preparamos. Y usted decía, ¿están preparados? Nunca uno está completamente preparado, pero hay que tener la disposición y la preparación para ese cambio. Y por supuesto, todo aquel que esté un poquito adelante, todo aquel que tenga algo que pueda comunicar y entenderlo, tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que ser muy habilidosos en comunicar. Este programa puede contribuir a la cultura económica de la población, a que las personas sepan cómo hacer ciertas cosas, porque a veces tenemos una idea muy simplista acerca de lo que es la economía. La economía es compleja, pero no queda otro remedio que meterse en ese mundo, en esa complicación para poder resolver los problemas perentorios que tenemos y que, por supuesto, las personas más adelantadas, los que tengan conocimiento, tienen que ayudar al resto de los demás. Hay una cuestión que yo no quería dejar pasar por alto y lo mencionaba la gobernadora en el primer programa en el que abordamos el plan de gobierno para corregir distorsiones y es precisamente, son precisamente las empresas con pérdidas que tanto lastran la economía territorial, profe. ¿Cómo salir quizás de esa situación? ¿Cómo revertir en una empresa este panorama que afecta tanto a sus trabajadores como a la economía de un municipio? Primero hay que reconocer que la diversidad de empresas con pérdidas, es decir, las causas de las pérdidas son diversas. Hay algunas que tienen que ver con no aprovechar esas capacidades que posiblemente he hablado mal, que no se han aprovechado, porque creo que sí, que nos ha faltado conocimiento, nos ha faltado continuidad en la labor de los cuadros, nos ha faltado sistematicidad, ha habido de todo. Pero también está el tema de que hay empresas que hoy se enfrentan a un desafío mayor que otras a la hora de lograr esos resultados. Y cuando en unas presiona el déficit fiscal y la inflación, en otras presiona más. Por ejemplo, aquellas empresas, que lo podemos estar diciendo, que están hoy de frente al servicio de la población, tienen una presión mayor sobre empresas estatales. Una mayor presión en lograr esa rentabilidad, lograr que otra que no lo tiene, no está directamente con la población, porque hay un tema que tiene que ver con la formación de los precios mismos. Entonces, mientras el sector privado u otras empresas estatales pudieran estar moviendo rápidamente los precios, estas tienen todavía sus limitaciones para lograr esa rentabilidad a partir del incremento de los precios. Por tanto, primero hay que reconocer cuál es la causa de cada uno y actuar en consecuencia con eso. No podemos dar una receta, ni existe una receta única para decir cómo se resuelve en cada caso. Sí creo que es importante, es muy importante en el caso del sector empresarial lograr en todos los sentidos una mayor complementariedad con el sector privado. Y yo creo que en eso hay una oportunidad que no se ha aprovechado. Yo creo que ahí es una de las principales oportunidades que no se ha aprovechado. Porque no han aprovechado ambos. Las cadenas de valor. Las cadenas de valor, que no han aprovechado ambos, no uno, para no estigmatizar, vuelvo a repetir, porque ese tema quiero traerlo
porque creo que un día estaremos hablando en otro lenguaje, pero hoy estamos hablando de que si uno para acá, el otro para allá. Yo creo que nosotros tenemos que lograr que se complementen. Esa complementariedad daría mejores resultados, aprovechando las capacidades de cada uno. Uno puede importar una cosa y el otro puede, y el otro tiene el mercado. Como yo logro importar y cómo logro aprovechando sus ventajas competitivas, cada entidad podría aportar, ¿entiendes? Y no tan solo importando bienes, productos terminados, materias primas para que se complemente la empresa estatal socialista. Entonces, yo creo que ese es un asunto que podemos estar revisando o que debe estar revisándose, incluso, y vuelvo a repetir, siempre me gusta viendo desde el municipio. Profe, es en el municipio donde eso tiene que resolverse. Desde la visión académica y brevemente, hablamos de las potencialidades de Cienfuegos en diferentes aristas. También existen para elevar la eficiencia de la empresa, principalmente de la empresa estatal. Sí, como no, yo creo que el tema está ahí. Yo creo que las potencialidades existen en cualquier provincia, en el país completo. Ya les decía, hay que ver dónde está. ¿Dónde está esa debilidad y cómo nosotros, hoy mismo el presidente nos ha dado una lección o nos ha dicho a todos, cómo nosotros tenemos una amenaza y la convertimos en una oportunidad? Eso es un asunto y siempre estamos con la amenaza y no vemos la oportunidad que esa amenaza hoy puede estar representando. Sin duda es un tema bastante amplio, se nos queda mucho diálogo aún. Yo les propongo a ustedes, bueno, pues ya despedirnos porque se nos agota el tiempo en este programa en línea. Yo agradezco a mis invitados su presencia en nuestro espacio y a usted lo convido a que nos encuentre nuevamente justo aquí en Perla Visión el próximo martes a las 4:30 de la tarde. Feliz resto de jornada.